Señor, te queremos dar muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente con los hermanos aquí de Club Biblia para juntos compartir tu palabra y ser edificados. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se conecta de diferentes países del mundo con el único deseo en nuestro corazón, Señor, de leer tu palabra, meditar tu palabra, reflexionar en tu palabra. Te pido, Señor, que seamos humildes para recibir tu palabra y que también nos des gracia para poder, Señor, comprenderla a la luz de lo que está escrito. Así que guía nuestros corazones y que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para comprender estas verdades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos amados, creo, si no me equivoco, que nos quedamos en el libro de Romanos, en el capítulo 9, y creo que terminamos en ¿cuál? En el versículo 13, ¿cierto? Terminamos con a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, ¿cierto? Acabamos así, versículo 13, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ok, de ahí es normal que salieran muchas personas calvinista, 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 pero no pasa nada. Arminianos, yo también los amo y los considero mis hermanos. Por favor, no me odien solo porque en este punto todavía quizá tengo esta perspectiva a la luz de la palabra. Pero hay una cosa interesante, vamos a pensar dónde lo habíamos dejado, porque hemos tenido el lunes por medio, varios días sin devocional. Recuerden, amados hermanos, que Dios está hablando aquí de elección. Y, por ejemplo, él habló de dos casos muy claros, ¿no? El caso de Isaac e Ismael. Entonces, Dios dijo, mira, Isaac e Ismael son un claro ejemplo, lo enseña Pablo. ¿Por qué? Ambos son hijos de Abraham. Tanto Isaac como Ismael son hijos de Abraham, pero Dios escogió a Isaac, no a Ismael, para el propósito en su plan de redención como pueblo escogido. Y luego dice, y luego llegamos y pasa absolutamente lo mismo. Luego vemos a otro hombre tener dos hijos y en esos dos hijos encontramos a Jacob y a Esaú y de manera soberana Dios vuelve a hacer eso y sigue su plan de redención y su plan de elección con Jacob, pero no con Esaú. Así que Pablo ha brindado dos ejemplos para hablar de la elección de Dios y no está hablando de elección de naciones, está hablando de personas. Y entonces Pablo está dejando muy claro, Dios ha escogido a Isaac, pero no ha escogido a Ismael. Y es sumamente interesante, porque cuando hablas con según qué pueblo o según qué personas, ahí te encuentras a mucha gente diciendo, no, Israel pueblo escogido, pero luego no creen en la elección de Dios sobre personas para salvación, pero creen en la elección de Dios sobre Israel y también para salvación, porque en la mente de ellos, al final Dios el propósito que hará será salvar a todo Israel, étnicamente hablando, a todo el Israel étnico. Sin embargo, nosotros hemos también visto aquí algo interesante. Y es que Pablo había dicho que no todos los descendientes de Israel son israelitas, no todos los hijos de Abraham son descendencia. Pablo está enseñándonos algo, ¿no? Recuerden, podemos ver aquí un poquito ese asunto para recordarlo. Nosotros vemos por aquí cuando ellos están diciendo en el versículo 4, cuando Pablo empieza a decir sobre la nación étnica de Israel, sus compatriotas, y Pablo dice que ojalá él fuera anatema, separado de Cristo por causa de ellos, porque si han rechazado a Cristo, Pablo sabe que no hay salvación. Luego llega la pregunta, ¿ha fallado entonces la palabra de Dios? Y Pablo dice, no, Dios no ha fallado en su palabra porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Así que Pablo empezaba a decir eso, ¿no? Que la promesa sobre Israel no había fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel en cuanto a la promesa de Dios. Y no todos, por ser descendencia étnica, son hijos de Abraham. Y Pablo apunta a la promesa. Entonces Pablo está dejando muy claro eso. Dios no ha fallado su promesa, porque lo que hay que entender es qué es
Israel, que es el Israel de Dios. Y Pablo lo dice de una manera muy sencilla. No todo el que es Israel, no todo el que se considera Israel, no todo el descendiente de Israel es israelita, no todos son hijos por ser descendientes. Hablábamos nosotros del ejemplo de los escribas y fariseos que decían, tenemos a Abraham por padre, y Jesús los llamaba hijos del diablo, pero ellos eran descendencia étnica, pero Jesús no los consideraba como hijos de Dios. Entonces Pablo está hablando de eso y luego habla de la elección y da dos ejemplos. En primer lugar, a los hijos de Abraham, dice, Abraham tuvo a Ismael y Abraham tuvo también a Isaac, pero nosotros sabemos que el plan de redención en ese pueblo escogido es por Isaac, no por Ismael. Y luego da otro ejemplo, nacen Jacob y nace Esaú, ambos hijos, ambos tienen sangre, ambos son descendientes físicos, pero Dios dice, antes que nazcan, antes que hayan hecho algo bueno y malo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces es algo muy contundente y es cuando se levanta, ¿no? Eso, ¿no? Pues Dios es injusto. Dios es injusto. Si Dios tiene escogidos, Dios es injusto. Y esa es una pregunta que hasta hoy resuena en muchas cabezas y hasta hoy resuena en muchos corazones. Si Dios tiene escogidos, Dios es injusto. Entonces dijimos que Pablo en los siguientes versículos, los que vamos a estar viendo hoy, es cuando Pablo va a ir desarrollando la respuesta a esa pregunta. Así que atentos y leamos las escrituras. Versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y entonces responde ya Pablo de una manera contundente, de ningún modo, de ningún modo. Pero Pablo no va a decir simplemente eso. Pablo no va a decir, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues claro que no hay injusticia y se va a quedar callado. No, Pablo lo va a argumentar. Y Pablo nos va a dar ahora los argumentos por los cuales, aunque Dios tuviera o tenga un pueblo escogido, Dios no es injusto. Ahora, yo quiero plantear unas preguntas antes. Porque yo creo que esto la gente no lo entiende. Déjenme beber un poquito de agua porque hoy creo que se me va a quedar la garganta seca. Yo quiero plantear unas preguntas antes. Cuando hay personas que están enfermas y imagínate dos personas que están enfermas, las dos son creyentes, las dos oran a Dios por sanidad, una es curada y la otra no, la otra muere y va a la presencia de Dios. ¿Ha sido Dios injusto por no curar a las dos? Yo les hago esa pregunta. ¿Ha sido Dios injusto por no curar a las dos? Yo no veo injusticia ahí. Yo no veo injusticia. Ahora, otra situación sencilla. Imagínense que dos creyentes van a hacer una entrevista de trabajo. Dos creyentes van a hacer una entrevista de trabajo y esos dos creyentes pues postulan a ese puesto laboral, pero solo hay un puesto de trabajo. Entonces pongamos que Dios abre la puerta para uno, pero no le da el trabajo a otro, no abre la puerta para el otro creyente. Los dos son creyentes, los dos son hombres de fe, los dos han orado por ese empleo, los dos han ido a la entrevista, los dos tienen un buen currículum, pero Dios abrió la puerta para uno y no abrió la puerta para el otro. ¿Ha sido Dios injusto con aquel que no consiguió el trabajo? ¿Ha sido Dios injusto con aquel que no consiguió el trabajo? Yo diría que no. Ahora, vamos a entender otra cosa. Cuando Dios escoge a Juan el Bautista para ser como ese pregonero que va anunciando el camino de salvación, ¿es Dios injusto con todos los demás seres humanos de la época de Juan Bautista? Porque el resto de seres humanos no tienen el privilegio de ser aquellos escogidos para anunciar la llegada del Mesías. ¿Es Dios injusto porque no elige todos para ser pastores? ¿Es Dios injusto porque no nos da a todos un don y talento para la alabanza? ¿Es Dios injusto porque a mí no me da los mismos dones que le da a otra persona? ¿Es Dios injusto porque Dios a mí no me da el mismo sueldo que a otro hermano?
¿Es Dios injusto porque a mí Dios no me ha dado la misma infancia tan llena de riqueza y abundancia que le dio a otro hermano? ¿Es Dios injusto porque yo acabaré mis días estando enfermo y a lo mejor muero y parto a la presencia del Señor pasando por un cáncer y el otro hermano vivió hasta los 90 años y murió en su vejez, simplemente se durmió un día y ya no despertó más? ¿Es Dios injusto por hacer esas cosas? ¿Es Dios injusto por hacer con uno una cosa y hacer con otro una cosa diferente? ¿Es Dios injusto porque conmigo hace algo, con el otro hace otra cosa, con una iglesia hace una cosa, con otra iglesia hace otra cosa? ¿Es Dios injusto porque no nos da a todos lo mismo? ¿Es Dios injusto porque no nos provee a todos el mismo trabajo? ¿Es Dios injusto porque no tenemos todos el mismo sueldo? ¿Es Dios injusto porque no somos todos curados de una enfermedad? ¿Es Dios injusto? No, Dios no es injusto. Dios es Dios y Dios es soberano y Dios decide hacer con el barro como alfarero lo que Dios quiere y tiene todo el derecho. No es injusto, es soberano. Y eso, amados hermanos, lo debemos entender nosotros. No podemos llamar con una cara tan dura a Dios injusto por ejecutar su soberana voluntad. Tú vas a una perrera a adoptar un perro y tú adoptas uno y ahí hay otro perro que va a morir. Y tú gastas tu dinero en cosas que tú quieres cuando también podrías darlo todo a los pobres. Y te quejas de que los ricos no dan a los pobres, de que las iglesias no dan a los pobres, pero tú tampoco das a los pobres. Tú te has comprado un bolso nuevo, tú te has comprado una camisa, te has ido de vacaciones, has comido en un restaurante con tu familia, paseas en un coche, gastas gasolina. Tú haces lo que tú quieres con tus cosas. Tú haces lo que tú quieres con tu dinero. Tú haces lo que tú quieres con tu coche. Tú haces lo que tú quieres con tu teléfono móvil. Tú haces lo que tú quieres. Entiendo que como cristianos queremos hacer las cosas para la gloria de Dios, pero Dios hace lo que quiere con su creación. Él es Dios. Él es soberano. Ahora Pablo va a desarrollar esto. Y va a decir, ¿es Dios acaso injusto? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. Y ahora Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento. Mira qué interesante. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Mira que acaba de decir, en primer lugar, apunta a la misericordia de Dios. Y Dios dice algo que se lo dijo a Moisés. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Ahora les hago una pregunta, amados hermanos. ¿De quién tiene Dios que tener misericordia? ¿De quién tiene Dios la obligación de tener misericordia? Respóndanme esa pregunta. ¿De quién tiene Dios la obligación de tener misericordia? De tener misericordia. ¿De quién tiene Dios la obligación? ¿De quién? ¿De quién? De nadie. Absolutamente de nadie. Dios no tiene la obligación de tener compasión de ningún pecador. Todos han pecado. Todos le han escupido en la cara. Mira qué interesante. Todos los pecadores han escupido a la santidad de Dios. Todos los pecadores se han rebelado contra su santa voluntad. Todos los pecadores han dado la espalda al Creador, han abrazado sus pasiones, han abrazado sus deseos, han abrazado sus lujurias.
El que no ha mentido ha sido orgulloso, el que no ha sido soberbio, el que no ha sido ladrón, el que no ha fornicario, el que no ha adúltero, el que no inmoral de otras maneras, el que no ha tenido vicios de alcohol o drogas, el que no ha mirado con lujuria, el que no ha tocado lo que no debía, el que no ha aborrecido, el que no ha matado, el que no ha blasfemado, el que no ha hecho herejías, el que no ha hecho 1000 cosas contra Dios, y no un día, día tras día, tras día, tras día. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Por lo tanto, el salario del pecado es la muerte. Dios odia el pecado y se levanta irado todos los días contra aquellos que cometen iniquidad. La Biblia afirma que por causa de la santidad de Dios, Él odia y aborrece completamente el pecado. Y Dios se aira, se levanta airado todos los días, se ira contra aquel que comete iniquidad, dice el salmista. Por lo tanto, si todos han pecado, si todos son reos del infierno por sus pecados, no porque Dios no los elija, por sus pecados, la gente merece el infierno. Amigos, debemos entender esto. Debemos entender que nadie se va a ir al infierno por otro motivo que no sea su propia responsabilidad. Todos aquellos que van a estar en el infierno estarán ahí por sus propios pecados. Nadie va a estar en el infierno por culpa de Dios. Nadie va a estar en el infierno porque Dios ha querido hacerlo siendo Él una buena persona. No, es buena persona, pero lo mando al infierno. Se porta súper bien, pero lo mando al infierno. Ha obedecido todos mis mandamientos, pero lo mando al infierno. No, no. Es el lugar de los impíos, de los pecadores sin Cristo. Todo el mundo estará condenado por sus propios pecados. Las personas condenadas estarán condenadas por sus propios pecados. Serán responsables de su condenación. Y todos merecíamos esa condenación. Solo que Dios dice una cosa interesante. Yo, por lo tanto, no debo tener misericordia de nadie. ¿En qué sentido? En que no tiene la obligación. Dios no tiene la obligación de tener compasión. Dios no tiene la obligación de tener misericordia. Nadie puede mirar a Dios y decir, debes tener compasión. Es lo justo. ¿Cómo que es lo justo? Si el salario del pecado es la muerte. Entonces yo lo que tengo que hacer es matarte. Yo lo que tengo que hacer es condenarte, porque a la luz de la palabra, el salario del pecado es la muerte. Pero soy tan bueno, Dios es tan bueno y tan lleno de gracia que decide tener compasión y misericordia. ¿De quién? Es cuando Pablo cita Éxodo 33. Y dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. El pueblo se había acabado de hacer un becerro de oro justo antes. El pueblo sacado de Egipto, que había disfrutado la bondad de Dios, la liberación de Dios, los había sacado de la esclavitud, se acababa de hacer un becerro de oro. Y Dios podía fulminar a toda esa gente, pero Moisés pide por esa gente. Moisés pide a Dios compasión. Moisés pide a Dios su benevolencia. Y Dios le enseña algo a Moisés. Hay un diálogo, pasan ciertas cosas, pero Dios le acaba diciendo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Voy a tener misericordia, pero ten una cosa clara, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de que yo tenga compasión. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a Moisés? Moisés, si no los mato, no es porque ellos merecen mi misericordia. Si no los mato, no es porque ellos son dignos de mi misericordia. Si no los mato, es porque yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y tengo compasión de quien quiero tener compasión, porque nadie, absolutamente nadie, la merece. Porque todos han pecado, el salario del pecado es la muerte y eso es lo que todos merecen. Pero yo voy a tener misericordia, Moisés, no porque merecen misericordia, no porque les debo misericordia, porque yo, si quiero, tengo misericordia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Dios es soberano también en la aplicación de su misericordia y de su compasión,
porque ninguno de nosotros merece su misericordia y su compasión, por cuanto todos pecaron. Que nadie ose pensar, Dios nos debe misericordia. No, no, Dios no debe misericordia a ningún pecador. Pero Dios es tan bueno que tiene misericordia de quien tiene misericordia y tiene compasión de quien tiene compasión. Eso es lo que Pablo nos quiere decir aquí. Pablo nos quiere decir esto. Dios es soberano a la hora de aplicar su misericordia. Dios es soberano. Si quiere matar, es justo. Si quiere castigar, es justo. Si lo quiere hacer, es justo. Si Dios quisiese ahora condenar a toda la humanidad, ¿sería justo o no sería justo? Si ahora Dios quisiese condenar a toda la humanidad, pongamos que Dios no quiere salvar a nadie, ¿sería justo o no sería justo? Yo no veo quién va a decir, no, no sería justo. ¿Cómo que no? Pues claro que sí. Si Dios ahora dice, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero salvar a nadie. Me cansé, porque no lo merecen. Sería justo. Si Dios mandase a toda la humanidad al infierno, sería justo. Así que en vez de pelear por algunas cosas que ningún soberbio pecador debería pelear, deberíamos entender algo. Señor, gracias por tener de algunos misericordia. Gracias por tener de algunos compasión, porque todos merecemos el infierno. Todos merecemos el infierno. Así que, Señor, yo no voy a protestar de si eres injusto. ¿Por qué? Porque todos merecemos el infierno. Yo te voy a dar gracias por tener de algunos misericordia, porque no debías tenerlo de nadie y lo hiciste por puro amor y por pura gracia. Así que, en primer lugar, Dios no es injusto. Porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y tiene compasión de quien tiene compasión. En segundo lugar, mira lo que afirma ahora el versículo 16. No le va a gustar a la gente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere y no depende del que corre. Todo está dependiente de la pura misericordia de Dios. Porque recuerden lo que dice la Biblia, nadie lo quiere. Nadie quiere a Dios. Nadie busca a Dios, ni siquiera uno. No depende del que quiere y no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de la soberana voluntad de Dios. Depende de la gracia de Dios. Depende del obrar de Dios. No depende de nadie, porque nadie quiere a Dios. Si la salvación dependiese puramente de los hombres, ningún hombre sería salvo, porque ningún hombre quiere a Dios. Ningún hombre quiere a Dios. Ninguno. Es Dios y su misericordia. Siempre ha sido Dios y su misericordia. Amado hermano, mira el pueblo de Dios. Mira el Antiguo Testamento. Mira Éxodo. En serio, mira Éxodo. La gente que es tan Israel el pueblo de Dios, Israel el pueblo de Dios y piensan en el pueblo étnico. Mira Éxodo. Dime qué tremendo pueblo, ¿eh? Tremendo pueblo. El becerro, reclamar del maná, reclamar de la comida, reclamar de esto, reclamar de aquello, reclamar de esto, reclamar de aquello, reclamar ahora, reclamar también. Luego entran en tierra donde tenían que entrar por la bondad de Dios y Dios les da un aviso antes de entrar. Por favor, una cosa, no estáis solos en el mundo, no estáis solos por ahí, hay más pueblos, hay más gente, por favor, recordad que yo soy vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto con brazo fuerte, no tengáis otros dioses delante de mí, no os hagáis imágenes para adorarlas, no os vayáis con los Baales, no os mezcléis con otros pueblos, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué hace el pueblo al llegar?
pues, ¿qué se me va a ocurrir hacer? ¿Qué dijo Dios que no hiciéramos? Tener otros dioses, adoremos a otros dioses. ¿Qué dijo Dios también que no hiciésemos? Hacernos imágenes, hagámoslas. ¿Qué dijo Dios que no hiciésemos? Lo del yugo desigual, no, demos a nuestras hijas, tomemos a sus hijas, hagámoslo. Ahí Dios trata con pueblo nuevamente y tú dices, no, ya aprenderán la lección, deben aprenderla, ¿no? Porque después de todo esto, mira el libro de Jueces y mira cómo han aprendido la lección y mira qué bien viven y mira qué obedientes. Mira el libro de Jueces. Ah, no, pastor, de verdad, es un pueblo terrible, pero Éxodo, Jueces, el resto del pueblo estará bien. Sí, perfecto, está perfecto. Mira el libro de Primera de Reyes, mira el libro de Segunda, mira los libros de los relatos, mira los libros del desarrollo ahí de Primera de Reyes y mira qué bien están. Bueno, pues, pero en otros libros saldrán mejor amparados y estarán mejor. Sí, están genial. Mira Habacuc, que el Señor les manda a Babilonia, les manda a un pueblo duro para castigarlos, que los va a usar como látigo por causa de su pecado y su iniquidad. Bueno, pero Habacuc igual es un poquito exagerado, ¿no? Sí, mira Oseas, que Dios los compara como una ramera a la que Dios la salva, la limpia, la dignifica, pero vuelve siempre con sus amantes. Bueno, pero no sé, igual Oseas también se pasa un poco. Bueno, pues mira Jeremías, que se la pasa llorando, diciéndole al pueblo que deje de pecar y diciéndole al pueblo que deje de adorar falsos dioses y que se vuelva a Dios. Y finalmente lo acaban incluso golpeando, metiendo en una fosa porque odian escuchar el llamado al arrepentimiento. Bueno, pero no sé, eso es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban bastante mal, pero en el Nuevo Testamento están bastante mejor. Sí, están bastante mejor. Mira Juan Bautista cuando les llama raza de víboras. Mira Juan Bautista, mira cómo trataron a Jesús la mayoría de los judíos mientras Jesús estaba por ahí. Mira las Escrituras, dime por favor en qué parte ves a ese pueblo tan leal y fiel siempre. Pero Dios de algunos tuvo misericordia. Pero Dios de algunos tuvo misericordia. Solo lee tu Biblia, de verdad, solo lee tu Biblia. Solo lee tu Biblia. Hay misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras misericordia. Solo lee tu Biblia. Solo lee tu Biblia, no tienes que hacer nada más. Lee tu Biblia y vas a encontrar misericordia y misericordia y misericordia y misericordia y misericordia y misericordia. Solo lee tu Biblia. Solo lee tu Biblia. Solo lee tu Biblia. Y algunos dirán, bueno, pero mira el mundo cómo está. Pero no te he hablado de los mundanos, de los impíos que no conocen a Dios. Te he hablado de los que tienen sacerdotes. Te he hablado de los que tenían a los profetas. Te he hablado de los que conocen la ley. Te he hablado de los que el Señor sacó de Egipto. Te he hablado de esos. No te he hablado de los impíos. No te he hablado de Sodoma. No te he hablado de Gomorra. No te he hablado de Babilonia. Te he hablado de los que Dios sacó de Egipto. Te he hablado de los que Dios dio profetas, dio su ley, dio sacerdotes, dio el culto, dio el sistema religioso, dio los sacrificios, dio los pactos. Te he hablado de ese pueblo, no te he hablado de Babilonia, no te he hablado de Sodoma y Gomorra, Te he hablado del pueblo escogido y su gran fidelidad y obediencia a Dios. Pues ahora recuerda lo que Pablo ha dicho, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Dios tiene y ha tenido siempre un remanente, un remanente. Dios siempre ha tenido a sus 7,000 que no han doblado sus rodillas. Dios siempre ha tenido un remanente. Ahora, mira cómo sigue nuestro texto. Versículo 17 dice, porque él dice, porque la Escritura dice a Faraón, y ahora nos vuelve a citar el Antiguo Testamento, amados hermanos, atentos ahora, porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y esto va unido al versículo 18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Hermano amado, déjame hacerte una pregunta. Si Pablo pregunta,
¿Es Dios injusto? Cuando Pablo ha hablado de la elección, cuando a Pablo ha hablado de Isaac e Ismael, cuando a Pablo ha hablado de Jacob y Esaú, y dice, ¿es Dios injusto? ¿Qué pensamiento tendría Pablo sobre la elección? ¿A favor o en contra? A favor, porque Pablo está mencionando la elección y está sabiendo que hay gente que al escuchar la elección, sobre la elección pensará que Dios es injusto y está defendiendo el concepto soberano de la elección ante aquellos que piensan que es injusto. Ahí puedes entender un poquito la mente de Pablo en cuanto a este asunto, porque Pablo está defendiendo a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es en Isaac y no es en Ismael, no todo el que desciende de Israel es Israel. Pablo está defendiendo esas verdades ante gente que considera que eso no es justo. Y ahora Pablo acaba de decir, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ahora, mira qué maravilla esto. Pablo ahora afirma que el corazón de Faraón fue endurecido por Dios. ¿Eso está en la escritura? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Sí o no? Yo solo pregunto si está en la Biblia, no qué te parece, si te gusta, si estás de acuerdo. Esto no se trata, ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Sí o no? Nadie puede negarlo. Muy bien, al menos contra la Biblia no nos levantamos. Muy bien, sí. Pero ahora déjenme hacer una pregunta. Déjenme hacer una pregunta y espero que tengan la respuesta. ¿El corazón de Faraón era ya duro o era blando? ¿El corazón de Faraón era ya duro o era blando? Ya era duro. Ya era duro. Nadie tiene un corazón blando. Debemos entender esta verdad. Nadie tiene un corazón blando. Todos tienen un corazón duro. Por eso escuchamos que cuando Dios habla de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra conversión, de la obra de redención que hará en nosotros, Dios dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Obviamente de piedra duro y de carne blando. Pero todos tenemos un corazón de piedra. ¿Pero qué hizo Dios? Dios endureció más el corazón de Faraón. Dios lo entregó a su propia dureza, acentuó su propia dureza. Nadie rechaza a Dios porque Dios hace que lo rechacen. La gente ya rechaza a Dios. Dios no provoca que la gente lo rechace. La gente ya está endurecida contra Dios. Como el caso de Faraón. Dios solo acentuó más la dureza en el corazón de Faraón. Nosotros, exacto, Pris, me ha gustado que traigas esto a memoria, hermana. Como Romanos 1, Dios se revela, pero ellos se van contra Dios a pesar de que Dios se ha revelado y se ha dado a conocer en la creación. Ellos no le dieron gracias. ¿Y qué hace Dios? Todavía los entrega más a sus pasiones, los entrega más a su maldad, los entrega más a su iniquidad, los entrega más a su pecado, pero ellos ya pecaron contra Dios. Ellos ya se habían rebelado contra Dios. Entonces Dios simplemente los entrega todavía más a esas cosas, más a esas cosas, más a esas cosas. Así que habla de Faraón y dice, para eso yo te he levantado, para demostrar mi poder sobre ti. Nosotros vemos a Faraón endurecido, solo que cada vez estaba peor y peor y peor y peor para que finalmente Dios mostrara su poder a sacar al pueblo de Egipto, al abrir el mar, al tragarse a Faraón con todos sus carros, al hacer toda esa obra. Dios mostró su poder
sobre quien era considerado en aquel entonces el hombre y gobernador más poderoso del mundo, demostrando Dios así a todas las personas que nadie es superior a Dios. Pero Faraón ya tenía un corazón endurecido. Faraón ya tenía un corazón endurecido. Pero mira qué quiere decir ahora. Termina el versículo 18 diciendo: así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Es Dios injusto por eso? ¿Es Dios injusto por eso? Vuelvo a preguntar, ¿es Dios injusto? Vuelvo a lo mismo del principio. ¿Es Dios injusto? ¿Por qué? El problema es si tú piensas, mira qué interesante. El problema es si tú piensas que todos merecen misericordia. ¿No te parecería justo si pensases que todos merecen misericordia? Pero como nadie merece misericordia, nunca será injusto que sobre algunos Dios tenga compasión. Porque nadie la merece. Nadie absolutamente la merece. Puedes no aceptar esto. Puedes no comprender esto en tu corazón. Pero está muy claro en la Biblia. Dios es soberano. Quise a Isaac, pero la promesa no la quise con Ismael. Ah, eres injusto. Ismael tenía el mismo derecho. Ismael tenía los mismos derechos que Isaac. Yo quise a Isaac. Yo quise que fuera en Isaac. Yo quise que fuera en el hijo de la promesa. ¿Algún problema? No, Señor, tú eres soberano. Y luego con Jacob y Esaú, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ah, eres injusto. Eres injusto, porque Esaú tiene los mismos derechos que Jacob, y Jacob también hizo cosas malas, y Jacob empezó siendo un usurpador y empezó haciendo esto. ¿Por qué Jacob y por qué Esaú? Porque yo tengo misericordia de quien tengo misericordia y tengo compasión de quien tengo compasión. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Ah, pero entonces no todos tienen las mismas oportunidades. Yo veo el evangelio siendo predicado y la gente lo rechaza. Yo veo el evangelio siendo predicado y la gente no escucha. Yo veo a la gente pecar. Yo veo a Dios revelado en la creación y la gente lo ignora. ¿Qué más quieres? ¿Qué oportunidades más? ¿Qué más quieres? ¿Qué oportunidades quieres? Dime. Dime qué oportunidades quieres. ¿Qué oportunidades? Ah, la gente no tiene entonces las mismas oportunidades. ¿Qué oportunidades quieres? Yo veo a gente escuchar y despreciar el evangelio. Yo veo a gente escuchar el evangelio y despreciarlo. Yo veo a gente rechazar a Dios. Yo veo a la gente fornicar porque quiere. Yo veo a la gente adulterar porque quiere. Yo veo a la gente mentir porque quiere. Yo no veo a Dios obligando a nadie a hacer estas cosas. Yo veo a la gente pecar porque quiere. Yo veo a la gente hacer lo que le da la gana. Yo veo a la gente vivir para sus pasiones. Yo veo a la gente vivir para ir detrás del dinero porque la gente quiere. Y yo veo a Dios dándoles una oportunidad cada día y siendo paciente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres para decir? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres para decir? Ay, es que no todos tienen la misma oportunidad. ¿Qué más quieres? Todos se levantan. Todos miran al cielo, todos ven el sol, ven las estrellas, ven la creación, saben que hay un Dios, pero quieren pecar. ¡Qué oportunidad! Cada día que respiran es una oportunidad. Cada día que a veces han escuchado el evangelio es una oportunidad. ¿Qué más quieres para decir? Ay, no todos tienen las mismas oportunidades. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y crees que tú estás aquí por qué? ¿Crees que tú estás aquí por qué? Porque fuiste más listo. Porque aproveché mejor la oportunidad. Porque fui más sabio. Porque fui más bueno. Porque soy más digno. Porque lo merezco más. Tú y yo estamos aquí ¿por qué? Porque somos más inteligentes. Porque somos más receptivos a las cosas espirituales. Porque soy más sabio y entendí que lo mejor era rendirme. No, por la soberana voluntad de Dios, porque Dios rompió tu corazón, porque Dios quebrantó tu vida,
Porque Dios quitó tu corazón de piedra y te dio uno de carne y te dio su espíritu. Porque Dios te convenció de tu pecado por el Espíritu Santo. Porque Dios te llevó al arrepentimiento. Porque Dios te dio la fe para creer. Porque Dios te hizo ver el evangelio. Porque Dios te hizo creerlo. Porque Dios te mostró la gloria suya en la faz de Cristo. Tú no estás aquí. Tú no eres salvo por ser más inteligente, por ser más bueno, por ser más listo, por haber aprovechado mejor las oportunidades o por ser más inteligente que los que se han querido en el mundo. Tú estás aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Deja de pensar que tú has sabido ser más espabilado que los que rechazan a Dios y da gracias a Dios que tuvo misericordia y compasión de ti, porque tú no eres más digno que los otros. Tú simplemente has sido un vaso que ha recibido gracia, compasión y misericordia. Esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Nadie es digno de su salvación. Todo es misericordia y gracia de Dios. Nadie es digno de su salvación. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Nadie. ¿Quién me va a venir a mí? Entonces no es justo. No es justo entonces. No es justo. ¿Cómo que no es justo? Me enfada cuando la gente... Y yo quiero entender vuestra postura. Los que tienen una postura diferente, yo quiero entenderla. Te lo digo de corazón. Yo quiero entenderla. Yo quiero entenderla. Yo quiero entender la otra postura. ¿Cuál es la otra postura? ¿Cuál es? Cuéntenme cuál es la otra postura que hace a Dios menos injusto. ¿Cuál es la otra postura que supuestamente no hace a Dios injusto? La postura que da a todos las mismas oportunidades. En el momento que una persona vive, ya tiene la oportunidad de conocer a Dios. Mira al cielo. Todos tenemos las mismas. Cuéntame esa postura que me convenza de que supuestamente mi postura es injusta y hace un Dios injusto y un Dios fatalista y un Dios destructivo y un Dios malo y un Dios tirano. No, cuando tú entiendes que el hombre es malvado, que nadie merece la salvación, que nadie es digno, que todos merecemos el infierno, que todos somos reos de muerte, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieres justicia? Pues vámonos todos al infierno. Vámonos todos. Eso es lo justo. Vámonos todos. Que el infierno esté poblado con toda la humanidad. Nadie merece no estar ahí. Todos vamos para allá entonces. Vámonos. Vámonos. ¿Te parece Dios injusto porque salva a algunas personas? ¿Te parece Dios injusto porque misericordia de quien quiere tener misericordia y compasión de quien tiene compasión y que tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece? Pues vámonos todos al infierno si es lo que tú quieres, porque eso es lo justo. Eso es lo que merecemos. Nunca lo olvides. Nunca olvides que todos merecemos el infierno. Lo justo, pues vámonos todos para allá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Queréis que la salvación dependa de nuestro esfuerzo? Todos para el infierno, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Vámonos, vamos yendo ya para allá, vámonos. Seamos hermanos, pero no en Cristo, hermanos en el infierno. Porque todos merecemos eso mientras estamos en Adán. ¿Cómo vas a decir que Dios es injusto por tener compasión de algunas personas? ¿Cómo vas a decir que Dios es injusto por derramar misericordia sobre pecadores que también merecen el infierno? Dios podría no salvar a nadie y seguiría siendo bueno y seguiría siendo justo y seguiría siendo digno. Por favor, que nadie desprecie su salvación como si se la mereciera. Y esta verdad, cuando entiendas esta verdad, cuando entiendes que ibas hacia el infierno, cuando entiendes que mereces el infierno y que lo sigues mereciendo, cuando entiendes que no eres bueno, cuando entiendes que estabas repleto de la misma maldad que había en Sodoma y Gomorra, cuando entiendes que la misma maldad que había en Babilonia está en tu corazón, cuando entiendes que la misma maldad que hay en Egipto está en tu corazón, cuando entiendes que estabas muerto,
en delitos y pecados. Cuando entiendes que vivías toda tu vida para tus pasiones y deleites. Cuando entiendes que vivías toda tu vida de espaldas a Dios, a su santidad y justicia. Cuando entiendes que vivías toda tu vida para pecar y deleitarte en tus maldades y pecados. Cuando entiendes que has vivido absolutamente toda tu vida para tus lujurias y para hacer tu soberana voluntad, por decirlo de alguna manera, porque has vivido para hacer lo que te ha dado la real gana y no lo que agrada a Dios. Cuando entiendes que has vivido haciendo todo lo que Dios llama malo, cuando entiendes que de ti ha salido mentira, orgullo, soberbia, arrogancia, jactancia, incluso ahora en Cristo todavía luchas con cosas así. Pero cuando entiendes que toda tu vida ha sido eso y Dios, que con todo su derecho te podría haber mandado al infierno, que Dios te podría haber mandado miles de infartos fulminantes, haberte matado, mandado un rayo sobre tu cabeza, porque el salario del pecado es la muerte y merecías el infierno. Cuando entiendes eso, pero que Dios ha tenido gracia, compasión y misericordia, vas a vivir tu vida entera para Él. Te vas a entregar, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el problema de muchos creyentes que viven una vida fría, mediocre, sin entrega, sin darse al Señor, sin servir al Señor, sin servir a sus hermanos, sin servir a su congregación, esas personas todavía no son conscientes de lo malos que eran y de la salvación que han recibido. Cuando tú veas un hombre que se entrega en todo su ser al Señor, apasionado por el Señor, sinceramente devoto de Dios, es porque ese hombre sabe hacia dónde iba, sabe que era merecedor del infierno y que respira gracia y ha recibido misericordia de Dios. La pregunta es si tú has entendido eso. Porque si lo has entendido, deberías tener una entrega devota y completa al Señor y al servicio de su causa. A no ser que no hayas comprendido todavía lo malo y tirano que eras, como yo comprendí en su momento. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermanos. Pero que nadie venga a cuestionar, por favor, delante mío, no, porque me pone muy nervioso. Delante mío, no, porque me pone muy nervioso, de verdad me pone nervioso. Y yo sí, y yo comprendo las dudas y comprendo las inquietudes, pero cuando alguien se levanta con jactancia a llamar a Dios injusto por tener misericordia de quien quiere tener misericordia y compasión de quien quiere tener compasión, hermano, no, ve a tu Biblia y ve a ver lo que todos merecen. Y luego ve y aplaude que Dios haya tenido misericordia de algunas personas. Señor, te queremos dar gracias. Gracias, Señor, por hacernos entender un día esa verdad tan importante. Entender, Señor, que todos merecemos el infierno. Y entender, Señor, que si queremos tu justicia sobre nosotros, todos vayamos para allá entonces. Que todos vayamos a arder eternamente en el infierno, en un lugar donde hay llanto y crujir de dientes, porque es lo que merecemos por nuestro mérito, Señor. Pero yo te doy gracias, porque yo sé que has tenido compasión y misericordia de muchas personas, sin merecerlo ninguna, pero tú has querido. Y por eso te doy muchas gracias, Señor, por la misericordia y compasión que has tenido. Gracias, Señor, por haberme perdonado, por haberme salvado, por haberme dado fe, por haber cambiado mi duro corazón, por haberme dado tu espíritu. Gracias, Señor, porque ya no soy el que era, por hacerme nuevo en Cristo. Ayúdame a amarte más cada día, Señor, porque todavía no me he dado todo lo que me tengo que dar a ti. Todavía no me he entregado todo lo que me tengo que entregar a ti. Todavía puedo darte más. Todavía puedo servirte más. Todavía puedo servirte mejor y honrarte más
Ayúdame. Quiero darte todo, Señor. Es mi deseo. Es mi deseo. Darme por completo, desgastarme por ti, Señor. Ese es mi deseo. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.